grabar en la computadora. Entonces damos la bienvenida oficial a la clase del día de hoy para mis alumnos del primer año medio A y el primer año medio C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Aunque no lo crean, ya hemos estado 28 semanas trabajando en este mundo de la química. Y hoy día lo que vamos a ver es el concepto de moles y de masa molar, al igual que la clase pasada. Pero primero, y como ustedes me estaban preguntando, algo pasó. Ya, ahí les voy a responder las preguntas que me están haciendo en el chat. Se abrió la puerta. Espérenme un poquito, espérenme. Ya, ahí regresé. Entonces les voy a contar que las notas de la prueba, la profe se esforzó mucho y trabajó muy rápido y ya están disponibles en la plataforma para el perfil de los apoderados, ¿ya? Pero les voy a pedir por favor que ustedes las revisen, pero se concentren en la clase, ¿ya? No estén todo el rato viendo ahí las notas porque perdemos tiempo importante de nuestra materia. ¿Qué les voy a contar? Les voy a contar una estadística, cómo les fue. La rendición de los primeros medios estuvo bastante buena, chiquillos, ¿ya? El primer año medio A participaron 32 de 41 alumnos. Algunos, por supuesto, me dijeron, profe, no la voy a dar, o la profe sabe que no tengo internet, ¿ya? Pero siempre justificando de una buena forma. Y eso dio un porcentaje de participación de un 78%. Para el primero C fueron 39 alumnos de 44 y ellos alcanzaron un 89% de rendición. Yo agradezco porque por lejos es el nivel que tiene mejor participación, al menos en las pruebas de química. Los promedios del curso estuvieron bastante parejitos. El primero A, 5,2, el primero C, 5,6, ¿ya? Y cuando voy a poner las notas, ya les dije que están listas en WebClass, y las notas que están en WebClass son con las décimas. Ya me llegó una pregunta por interno, profe, y si tuve 4 de 5 preguntas en el formulario de Google Classroom, pues tiene 4 décimas, ¿ya? Si tuvo una, tiene su décima. Yo a todos fui revisando, ¿cierto?, el cuestionario y fui poniendo en mi planilla y la nota que está en WebClass es completita, ¿ya? Espero que les haya ido bien a todos, a aquellos alumnos que no tuvieron los resultados que querían, los motivo y los invito a que sigamos descubriendo esta asignatura y que no se desmoralicen, ¿ya? Que no piensen que les va a ir mal o algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. ¿Alguien tiene preguntas respecto a esta estadística de la prueba del viernes pasado? ¿Todo claro? ¿O a alguien todavía le surge alguna duda? Respóndanme. No, no hay dudas. ¿No hay dudas? Ya, así que todos pueden revisar las notas en el perfil de su apoderado, y aquellos estudiantes que no la rindieron, por favor, y no han justificado, escríbanme un correíto comentándome qué es lo que pasó ese día. Ya, recuerden que las pruebas están dentro de nuestros deberes como estudiantes, y no podemos escoger, esta sí, esta no. Tenemos que cumplir con las fechas que se nos indican, chiquillos. ¿Ya? Les adelanto que la tercera nota es un trabajo que van a tener que entregar ustedes el viernes 22 de octubre. La próxima clase les voy a entregar la construcción de este trabajo, cuál es la rúbrica que voy a ocupar para evaluarlo. Ya va a ser un trabajo grupal. Quiero ver cómo se organizan, ¿ya? No estoy pidiendo que se junten a trabajar, chiquillos. Estoy diciendo que pueden reunirse a través de Zoom, que pueden compartir conocimientos. Quiero que se relacionen, ¿ya? Y que se relacionen con el fin de hacer un trabajo colaborativo, trabajar en equipo, ¿ya? Mínimo 2 personas, máximo yo creo que 5, ¿ya? Si hay alguien del primero A que quiera trabajar con alguien del primero C, va a tener autorización para hacerlo, ¿ya? Ya, se puede hacer solo. Eso lo vamos a ir viendo caso a caso. A mí me gustaría que todos pudieran trabajar con alguien, ¿ya? Porque solito quizás va a ser mucho más trabajo. Entonces, si lo hacemos en equipo, vamos a hacerlo más rápido y eso les va a permitir a ustedes tener más tiempo para otras asignaturas, ¿ya?
Pero en el caso de que alguien tenga por extrema urgencia o necesidad hacerlo solo, plantéemelo a través de un correo electrónico y lo conversamos. ¿Ya? En lo ideal, en grupo, chiquillos. Continúo entonces, y una vez que ya hablamos de esta estadística, que los felicito por supuesto por todo el empeño que han puesto en la asignatura, por la responsabilidad y las ganas, los invito a que veamos cuál es el objetivo de la clase el día de hoy, porque el objetivo en esta ocasión va a ser relacionar la masa molar de un compuesto con el concepto de cantidad de sustancia, entre paréntesis, moles. Entonces hoy día vamos a saber cómo se relacionan estas unidades, de qué hacen mención, a qué se refieren, es lo que los invito a ver ahora. Así que recuerden, yo subo el material a Classroom para que ustedes puedan completar sus apuntes, pero lo que más me importa, chiquillos, es que aparte de tener un cuaderno bonito, ¿cierto?, lleno de materia, que ustedes me escuchen en la clase y me vayan siguiendo la idea, ¿ya? Entonces, manos a la obra, vamos a recordar qué es lo que nosotros hemos estado estudiando durante todas estas 28 clases que llevamos. Yo les dije al principio de año cuando nos conocimos que todos estábamos conformados por ¿qué? ¿Qué conforma todo nuestro alrededor? Masa. ¿Materia? Materia, excelente. Y resulta que nosotros químicamente esta materia que tenemos necesitamos representarla de manera química. ¿Y qué es lo que empezamos a trabajar después de ver las estructuras atómicas, chiquillos? ¿Qué empezamos a ver? ¿Qué vimos? Lo que nosotros representamos con una simbología, en la acción de juntar dos reactivos. ¿Qué es lo que más? ¿Reacciones químicas? Reacciones químicas, por supuesto. Entonces, en esta reacción química, nosotros hemos ido trabajando, aunque ustedes no lo crean, en diferentes perspectivas, ¿ya? Y básicamente la vamos a resumir en tres grandes bloques. ¿En qué bloques? En que una reacción química estaba compuesta por reactantes y productos. ¿Y qué le pasaban a los reactantes para convertirse en productos? ¿Qué le ocurrían? ¿Rompían sus enlaces? Ya en ese rompimiento o ruptura de los enlaces se empezaba a transformar esta materia. Entonces nosotros descubrimos que los reactantes, para llegar a los productos, tienen que tener una transformación. Fíjense las aristas que vamos estudiando. Pero resulta que llegamos a un momento donde esta explicación no era solamente tan contundente para saber cómo se mezclaban las cosas en un laboratorio o cómo la química podía cubrir la necesidad de tener nuevos productos. Porque resulta que si yo, por ejemplo, tengo esta botellita de agua y tengo un bidón de agua, hay diferente cantidad de agua. Y eso va a determinar cuánto producto voy a tener. Estuvimos estudiando las leyes ponderales, ¿cierto? Aprendiendo cómo se empezaban a mezclar estos amigos. Pero resulta que lo más importante, donde nos vamos a fijar ahora, tiene que ver con el saber cuánta masa tengo. ¿Qué es lo que yo tengo para poder hacer una reacción? Y en este caso vamos a hablar de cuantificar. Quiero que tengan metido ese concepto aquí en su cabecita y no se olviden. ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablo de cuantificar? ¿Cómo contar? Contar. ¿Y qué es lo que más nos importa contar aquí en este caso de una reacción química? ¿Qué podemos contar? ¿Podemos contar así los átomos? ¿Uno, dos, tres átomos? ¿Ustedes creen que podemos contarlos así? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a cuantificarlo? Vamos a aceptar a Vicente ahí. ¿Cómo vamos a cuantificarlos, chiquillos? Vamos a cuantificarlos en unidades de masa. Yo les dije que yo podía tener
1 kilo de reactivo, podía tener 100 gramos de reactivo, puedo tener una cantidad específica según lo que yo necesite. Por lo tanto, lo primero que tienes que saber es que la materia, que la medimos, o sea, que la evidenciamos a través de un proceso que se llama reacción química, se cuantifica, y esa cuantificación la vamos a hacer respecto a la masa. ¿Cuánto tengo de esto que se está mezclando para formar un producto? Pero en la clase pasada, chiquillos, antes de la prueba, nosotros estuvimos trabajando, aparte de las leyes ponderales, con un nuevo concepto que buscábamos en la tabla periódica. ¿Cómo se llamaba? ¿Masa molar? La masa molar. ¿Y alguien se acuerda qué es la masa molar? A ver si lo buscan en sus cuadernos esa definición, o si me la pueden explicar con sus palabras. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la masa molar? A ver. El chat está muy silencioso. ¿Dónde están las chiquillas y los chiquillos que participan a través del chat? Vamos despertando. Vamos despertando y participando. ¿Qué era la masa molar, chiquillos? Espérenme, ahí sí. Llega el concepto entonces de masa molar y vamos a recordar lo que es. La masa molar es quien me dice cuál es la cantidad de masa que tiene un átomo de sustancia, un átomo de un elemento en específico. Entonces mi pregunta es, muy bien, Joaquín, los números que están en cada elemento, pero ojo, siempre recordando que ese número, porque recuerden que en la tabla periódica hay muchos números alrededor del elemento, ¿ya? Pero la masa molar, la mayoría de las veces está en el borde superior derecho, o si no, debajito, ¿ya? Del símbolo que representa ese elemento. Mi pregunta para la clase es la siguiente, y fue pregunta de prueba. ¿Dónde podemos encontrar la masa molar? En la tabla de los elementos químicos. Ya, ¿y es para todos iguales? Muy bien, Jenny. ¿Es para todos iguales? ¿Todos los elementos o todas las tablas? No, ya todas las tablas son iguales, pero ¿la masa molar es igual para todos los elementos de la tabla periódica? No. No. No, muy bien, ahí me están respondiendo en el chat. Despertaron, muy bien. Entonces, va a haber alguien que va a relacionar ese concepto de masa y ese concepto de masa molar, ¿ya? Y ese alguien se llama moles. Y vamos a definir qué es un mol, chiquillos, ¿ya? Quiero que lean conmigo esta definición y que después la podamos llevar, ¿ya?, a un ejemplo concreto. Pero primero conozcamos cómo se define esta relación. Los moles. Cantidad de sustancia que contiene tantas moléculas o átomos presentes en una reacción química. Depende de cada elemento y se expresa así, como la expresión que nosotros tenemos aquí en nuestra pantalla virtual, ¿ya? Pero resulta que para que entendamos esto, yo les voy a preguntar algo. Chiquillos lindos, ¿es lo mismo tener 1 kilo de plumas y tener 1 kilo de clavos en masa? ¿Son lo mismo o son diferentes? ¿Lo mismo? Son lo mismo. A ver, ¿por qué, Cristal, será lo mismo? O tal vez no. ¿Cómo, Cristal? No lo Porque escuché. como que pesan lo mismo. Ya. A ver, ¿hay alguien que opine igual o diferente a la compañera? Ya me dicen aquí que son lo mismo porque es 1 kilo de cada uno. Me comparte también que la masa molar son un conjunto de átomos que forman... Ya, ojo, la masa molar son un conjunto de átomos que pueden formar moléculas, pero es la masa que contiene
esa cantidad de átomos y esa cantidad de moléculas, ¿ya? No es que los conjuntos de átomos se llamen masa molar, sino que lo que ellos masan, lo que tenemos de ello, corresponde a su masa molar, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, las dos compañeras que me respondieron la pregunta, muy bien, las dos compañeras que me respondieron la pregunta tienen razón, porque yo les dije 1 kilo de cada uno, pero resulta que para juntar 1 kilo de plumas, chiquillos, ¿cómo será el volumen que necesito de plumas? ¿Será mucho, será poco? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cuántas Mucho. plumas? Mucho. Mucho, ¿cierto? O sea, si yo digo 1 kilo de plumas, voy a tener así quizás una bolsa, porque como son tan livianitas y yo estoy diciendo que quiero 1 kilo, voy a necesitar gran cantidad de volumen, porque la masa sigue siendo 1 kilo. Y ahora yo digo, ¿cuántos clavos necesitaré? ¿Tantos como plumas o menos que plumas? Menos que plumas. Menos que plumas, ¿y por qué? Que son más pesaditos. Ah, porque son más pesaditos. Y si yo me pongo a pensar y digo, a ver, yo me voy a poner muy química para mis cosas y voy a decir, ¿de dónde vienen las plumas? ¿De dónde provienen? Díganme lo que piensen. A ver, ¿de dónde viene una pluma? De los pollos. Ya, viene de un pollo, ¿cierto? Le sale una pluma, pero tiene un origen más bien natural, ¿cierto? De un ave, puede ser, me pusieron aquí de unos patos, de un ave, excelente. Y resulta que, ¿cuál es el elemento que compone a un clavo, chiquillos? ¿De dónde creen ustedes que nacen los clavos? Metal. Excelente, Joaquín, Anaíd, Cristal, vienen de un metal. Entonces, si yo comparo las plumas y comparo los clavos, ambos son 1 kilo, pero resulta que la pluma está hecha de un elemento distinto al clavo. Ambos son 1 kilo, pero resulta que ellos se van a diferenciar en la cantidad de sustancia que van a tener, en los moles que van a formar. Si yo les digo, ¿son iguales sus masas? Ustedes van a decir, sí, pues profe, si usted nos dijo 1 kilo y 1 kilo. Pero resulta que ¿dónde está la diferencia? En la relación que ellos tienen de la naturaleza de dónde provienen. Uno puede tener un origen natural, ya específicamente, y el otro puede tener un origen natural, pero fundamentado en otro elemento químico, no en el elemento químico que nosotros, por ejemplo, podamos crear, ah, ya, es un metal, ¿cierto? Pero quizás es un metal más enriquecido en hierro. Y el hierro está en la tabla periódica. ¿Aparece el hierro en la tabla periódica? Muy bien, Joaquín, excelente. Joaquín nos dice el hierro Fe. Por lo tanto, hay muchos tipos de metales. Yo voy a comparar clavos y quizás alguno tuvo fe, quizás algunos ya van a ser más ricos en hierro, otro en otros metales. Y es así como nosotros vamos a diferenciar los elementos. Por eso esa pregunta que siempre nos hacen, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de clavos? ¿Cuál es la explicación? Tiene una explicación química que se fundamenta en esto. Va a depender de quién compone el producto. ¿Y quién es el que relaciona eso? El concepto de moles. ¿Qué es lo que quiero que ustedes recuerden de los moles? Que siempre van a corresponder a la cantidad de sustancia que yo tengo de un elemento o de un compuesto químico. ¿Cómo se relacionan matemáticamente? A través de la expresión que tenemos aquí, que ya la vamos a trabajar, pero antes, ustedes me podrían responder si los moles, después de todo este análisis que nosotros hicimos, los moles serán iguales para todos los elementos de la tabla periódica. No.
No, ya, cuénteme por qué no, Cristal. O en el chat, respóndanme por qué creen que no o por qué creen que sí. porque la ¿Ya? cantidad de sustancias varía. La cantidad de sustancia varía y falta una palabra clave, porque dependen de qué, ¿de qué dependen? de su origen. De su origen. Muy bien, Martín. Va a depender de su origen. Si yo tengo plumas, distintos moles porque su origen es distinto. Si yo tengo clavos, tengo distinto origen. ¿Y dónde aparece esa diferencia? En el concepto de masa molar. Porque fíjense en la expresión que tenemos aquí, chiquillos. ¿Cómo vamos a denotar los moles? Con la N. ¿Por qué no le ponemos M? Porque tenemos masa molar. Imaginen agregar otra M, ya sería un poco complicado el momento de entender, de poder visualizar, ¿cierto? Esta simbología. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Con una N minúscula. Acostúmbrense a trabajar con esa simbología, porque no es antojadiza para mí. ¿Ya? Es algo que todos los profesores de química tenemos que enseñarles a ustedes para que tengamos todos, obviamente, la misma conexión y entendamos lo mismo. Así que moles lo vamos a poner como una N minúscula. ¿Ya? Cada vez que vean esa, significa moles. Y dice que se van a calcular de una manera muy sencilla, con una división. ¿Pero qué vamos a dividir? Vamos a dividir la masa, es decir, ¿cuánto voy a tener? Tengo 1 kilo, tengo 2 kilos, tengo 500 gramos, tengo 200 gramos. La cantidad que nosotros tengamos de un reactivo en específico, pero ojo, siempre la cantidad tengo que escribirla en gramos. Si me dicen que tienen, no sé, 1 kilo de agua, ¿cuántos gramos de agua son? ¿Cuántos gramos son 1 kilo? 1000. Excelente. Entonces, si yo quisiera calcular cuántos moles de agua hay presentes en 1 kilogramo, ¿cuál es la masa que tengo que poner ahí? ¿Pongo 1 kilo o pongo 1000 gramos? Siempre en gramos. Siempre en gramos. Entonces, ojo, lo que yo pongo entre paréntesis en la expresión matemática tiene que ver con la unidad de medida que utilizo para cada una de esas variables. Entonces, los moles se calculan como la masa en gramos dividida en la masa molar. Recuerden que masa molar la abreviamos con mm, ¿ya? Así abreviamos masa molar por si no quieren escribirlo completo ya dentro del desarrollo de los ejercicios. Entonces, la división entre la masa y la masa molar nos va a dar como resultados el número de moles. Muy bien, Jenny, la masa molar se mide en gramos mol. Ya, no Martín, los gramos no sirven para pesar cualquier estado. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, 1000 gramos de agua, el agua tiene una característica muy especial que se llama densidad, ¿ya? Todos los líquidos tienen una propiedad que se llama densidad, que es cuánta masa hay por cada volumen determinado. Lo voy a explicar de manera más rápida para contestar a su pregunta, ¿ya? Entonces resulta que la densidad del agua es 1. Es 1 gramo por cada ml. Eso quiere decir que si yo tengo 1000 ml de agua, es lo mismo que 1000 gramos de agua porque su densidad es 1. Entonces son equivalentes. Pero para los otros líquidos que son distintos del agua, la masa que ellos tienen es distinta a su volumen, porque la densidad ya no va a ser 1. Entonces la relación que haya entre ellos es distinta, ¿ya? Pero ojo, todos los estados se pueden presentar en forma de masa, sin embargo estamos acostumbrados a que los sólidos los masamos y quizás a los gases, por ejemplo, medimos el volumen en el cual están contenidos. Nosotros en las próximas clases vamos a trabajar un poquito con volúmenes y ahí van a comprender qué pasa
ya con aquellas sustancias que no están en estado sólido y que yo no puedo ir al laboratorio y decir quiero 5 gramos de aire, porque no puedo masar esos 5 gramos. Entonces, ¿qué hago yo? Mido el volumen del recipiente que lo puede contener. Y ahí hago una relación, que la vamos a conocer más adelante. ¿Respondí a su pregunta, don Martín? Cuénteme. Sí, gracias, profe. Ya, excelente. Muy bien, cada vez que tengan una pregunta, chiquillos, háganla a través del chat o activen sus micrófonos. Eso enriquece el conocimiento de todos, me incluyo. ¿Ya? Entonces resulta que yo les he dicho todo el tiempo, chiquillos, todo tiene apellido. La masa la vamos a medir en gramos, la masa molar la vamos a medir en gramos mol, y los moles, ¿en qué flauta se medirán? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué se medirán los moles? A ver, es más sencillo de lo que ustedes creen. ¿Cuál será la unidad de medida de los moles? A ver. Ya, Joaquín, recuerde que gramos mol es la masa molar. ¿Ya? Así que, pero andaba cerquita, cerquita, porque los moles se van a medir en mol. ¿De dónde proviene eso? Porque fíjense, en la expresión matemática tenemos gramos que se van a simplificar con los gramos, y como este mol queda muy abajo en el denominador, va a pasar a ser la unidad de medida. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes me digan, profe, calculé los moles, ¿cuánto le dio? Profe, me dio 3. ¿Cuál es la unidad de medida de ese 3? ¿Cuál es la unidad de medida de ese 3? Mol. 3 mol. Siempre, 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 ahora en matemática, o sea, en química, perdón, chiquillos. Siempre, siempre, ahora en química, tienen que especificar cuál es la unidad de medida, ¿ya? Entonces recuerden, los moles son la cantidad de sustancia que nosotros vamos a calcular dependiendo del compuesto, porque dependen de nuestra tabla periódica. Su unidad de medida es el mol y matemáticamente es hacer una división. ¿Qué vamos a dividir? La masa que nos van a entregar en el enunciado del ejercicio en la masa molar que nosotros ya sabemos calcular. Recuerden que clases pasadas yo les enseñé que la masa molar se calcula ya a partir de la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces, antes de irnos a ejercitar y hacer la actividad del día de hoy, lo que vamos a hacer es que ustedes observen la siguiente imagen. Fíjense. Aquí arriba dice, los moles dependen de la sustancia. ¿Y ustedes qué me responderían? ¿Dependen, sí o no? Sí. Sí, dijo Marlon. Sí, dice Cristal. En el chat, nadie me respondió en el chat. Pi, 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 pi. Entonces, fíjense aquí los frasquitos. Hay 4 frascos, ¿ya? En uno hay azufre, en el otro hay hierro, en el otro tenemos zinc y en el último hay agua. Un agua verde y un poco extraña, pero es agüita. Entonces, esta imagen enfatiza en que cada uno de estos vasos, ¿ya?, va a tener un mol de distintas sustancias. Pero fíjense lo que nos explica cada uno de estos recuadros. Un mol de azufre dice cantidad de azufre que contiene el número de átomos de azufre. Su masa es de 32 gramos. Yo les estoy presentando aquí un Na, que lo vamos a conocer la próxima clase. Algo nos va a decir ese número. Sin embargo, fíjense, un mol de azufre son 32 gramos. Ahora, veamos el mismo ejemplo para el hierro. Este hierro, ¿cuál es la masa que tiene un mol de hierro? Según el recuadro, si el azufre son 32, 55,6 gramos. Aquí tenemos el ejemplo al revés. Yo les dije, chiquillos, en las plumas y en los clavos, en ambos teníamos 1 kilo, pero ya sabemos que teníamos diferentes moles.
¿Por qué? Porque tenían diferente origen. Aquí estamos comparando todos con un mol, pero fíjense, el azufre son 32 gramos, el hierro son 55,6 gramos, el zinc, a ver, alguien que no sea Cristal, que me diga, ¿cuánto es la masa que contiene un mol de zinc? 65,5. Excelente, Marlo, muy bien, entonces un mol de zinc tiene 65,5 gramos. ¿De dónde obtenemos esa información? De la tabla periódica de los elementos. En la masa molar me dicen la cantidad de gramos por cada un mol, por eso se llama gramos mol. ¿Cuántos gramos tengo por cada mol de sustancia? ¿Ya? Y ahora, ¿quién me va a responder la última? ¿Cuánta masa tiene un mol de agua? Ya participó Marlon y Cristal. ¿Quién más se anima? 18,0. Muy bien, Mayra, excelente. Un mol de agüita tiene 18,0, solo que nos faltó el apellido. 18 gramos en un mol de agua. Recuerden que cada vez que digamos un número, le tenemos que poner el apellido, porque aquí todos nos ponemos el título de químicos, y en la química no solo nos importan los números, sino que comprender a qué se refieren. ¿Ya, chiquillos? ¿Se sienten preparados entonces para ir a calcular por primera vez el número de moles? ¿Estamos listos o no estamos Sí. listos? ¿Sí? Ya, a ver quién más se anima por el chat. ¿Estamos listos o no estamos listos? Tengo solamente... Sí. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más no está lista? A ver, cuénteme por qué. Ya. Recuerden, ¿cómo vamos a calcular los moles con esta expresión matemática? Los moles son la cantidad de sustancia, cuánto tengo respecto a un elemento o a un compuesto determinado. No sabe Marlon si está listo. Me escriben también por el chat que tienen miedo. Sin miedo, porque recuerden que yo intento hacerlo lo más dinámico posible para que vayamos pasito a pasito. No importa cuánto nos demoremos en llegar al objetivo, lo importante es que vamos a llegar todos, ¿ya? Si miran para atrás, empezamos trabajando, chiquillos, con estructura atómica, protones, neutrones, electrones, algo que ustedes estaban viendo en octavo, y hemos avanzado, y ahora ya estamos contando cuánto tengo, pero no solamente 1, 2, 3, 4, sino que estamos calculando, ya, como grandes científicos, cuánto es la cantidad de sustancia. Siempre la cantidad de sustancia se definen como los moles, ¿ya? Así que vamos a empezar. Recuerden que los moles dependen de cada elemento, por eso son distintos. Entonces, para los compañeros y compañeras que todavía tienen dudas, quiero que ahora paren bien las antenas que todos tenemos, ¿ya? Y nos pongamos, por supuesto, a practicar. Ahora lo hacemos juntos, pero ustedes también tienen que trabajar conmigo. Entonces, vamos. Dice, actividad. Calcule el número de moles presentes en 100 gramos de CO2. El CO2, vamos a escribir aquí entre paréntesis, recuerden que se llama dióxido de carbono. No tienen por qué saberlo, pero siempre es bueno ir aprendiendo en la vida. Entonces, cada vez que ven la figura de CO2, significa que es dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, les voy a enseñar un paso a paso. Este paso a paso, chiquillos, tiene que ver con cómo nosotros vamos a enfrentar estos ejercicios. El primer paso, que yo creo que en algún momento se los he dicho, y si no es así, se los digo ahora, es leer comprensivamente. Yo no puedo llegar y mirar los números y decir, ya 100, algo me están diciendo con el 100. No, yo tengo que conocer el contexto de lo que me están preguntando. Entonces aquí me dice que tengo que calcular el número de moles. Entonces mi cabeza inmediatamente dice, voy a todas mis carpetas cerebrales y busco la que dice chip, química, moles. Entonces, una vez que yo leí y ya estoy dentro del ejercicio, ¿qué es lo siguiente? Primero leer
Segundo, extraer los datos, ¿ya? Entonces, ¿qué datos vamos a extraer? Los que aparecen aquí. Ustedes van a poner en una parte de su cuaderno donde dice datos, y ahora yo les pregunto, ¿qué datos extraerían ustedes de este ejercicio? ¿Qué dato Los 100 extraerían? gramos de dióxido de carbono. Ya, ¿y esos 100 gramos qué son? ¿Son masa, son La volumen, masa son molar. masa No, la molar? masa molar no, la masa normal. La masa normal, ¿por qué? Porque me dicen que se mide en gramos. Entonces, la masa normal le vamos a poner una M minúscula, tal cual como les dije anteriormente. M minúscula y ponemos 100 G. 100 gramos. Le pueden poner, si quieren, de CO2, ya para que sea aún más claro. Si alguien solamente pone 100 gramos, también está bien, pero si alguien lo quiere hacer muy completo, ponen 100 gramos de CO2, ¿ya? ¿Todos me siguen hasta ahí? Voy a revisar el chat. A ver, ya pues. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿En que leemos y Sí, extraemos datos? Sí. Ya, ¿quién más? Por el chat se me quedaron dormidos. Muy bien, Jenny. ¿Quién más? Yael, Joaquín, Joseph, que ha estado silencioso, silencioso. Juan Pablo, Cael, Luz. La Anaíd también ha estado silenciosa. ¿Qué pasó con don Renato, con Sara, con las Sofis? Ya pues, todos aquí. ¿Ya? Porque después me van a decir, profe, no sé cómo calcular los moles. Vamos acá. Entonces, ahora resulta que yo les dije que los moles dependen del compuesto o del elemento que nosotros estemos estudiando. ¿Cuál es la especie que estamos estudiando en este caso? ¿Cuál es la especie o el reactivo o el compuesto que me están diciendo aquí en el ejercicio? CO2. El CO2. Entonces ustedes van a tener que decir, ah, ya, la profe me está enseñando que tenemos que reconocer la especie. Espérenme, ahí sí. La especie. Y en este caso ustedes ponen CO2. Ya se van a dar cuenta por qué estoy haciendo hincapié en que reconozcan que es el CO2. ¿Y qué más tenemos como dato o algo que tengamos que extraer del enunciado? ¿Qué queremos calcular? Los moles. ¿Cómo representamos a los moles? N minúscula. ¿Cómo, Cristian? No lo escuché. N minúscula. N minúscula, muy bien. Entonces, ellos son mi incógnita. Entonces, una vez que tenemos, que me pilla el tiempo, una vez que tenemos la lectura, extraemos datos, me tengo que decir, ah, pero me están preguntando por los moles. Y los moles tienen una fórmula matemática. Se calculan así. Los moles son igual a la masa en gramos dividido en la masa molar que se mide en gramos mol. Entonces, si yo quiero calcular los moles, tengo que tener la masa y tengo que tener la masa molar. ¿Tengo la masa? ¿Tengo la Sí. masa? sí, ¿Tengo la masa molar? No. ¿La puedo calcular? Claro que sí. ¿Y cómo la puedo calcular? Porque sé cuál es la especie. La profe me dijo cuál es el reactivo, cuál es el compuesto que estamos ocupando. Estamos ocupando el CO2. Entonces yo digo, ok, masa molar del CO2. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 1. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 1. 1, Uno, ya, todos, uno. ¿Y cuál es la masa molar del carbono? 3, Masa molar del carbono, recuerden que la masa molar es lo que nosotros tenemos
en la tabla periódica, busquen al carbono. ¿Cuál es la masa molar? 12,01. Ya, pongámosle 12, porque es 0,01. Cuando es un decimal que parte con 0, pongamos solamente, ahí sí. ¿Quién acompaña a ese carbono? El oxígeno, Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. 2. ¿Por cuánto? ¿Cuál es la masa molar del oxígeno? 15,99. Y ahí se lo O aproximamos 16. ¿a qué número? 16. A 16. 16. Los chiquillos que están calladitos aquí en el chat, Renato, Sofía, Eva, ¿a quién más tenemos? A Michelle, Leandro, a todos, a el Ignacio, a la Fabi, a la Naid. ¿Me pueden tirar un dedito para arriba si me están poniendo atención? Porque me siento solamente con Marlon, con Cristian y con Jenny. Y con Mayra. Ahí está Martín, ahí está el Seba, ahí está Naid, Josette, Martín, Leandro, ya. Ahí sí, pensé que me estaba quedando solita. Entonces, recuerden, masa molar del oxígeno, 16 gramos mol. ¿Cuál será la masa molar del dióxido de carbono entonces, chiquillos? 1 por 12. 12. Muy bien, 12 gramos mol. Recuerden que siempre la masa molar es gramos mol. 2 por 16. 4. 32 gramos mol. Masa molar total. 44 gramos mol. Muy bien, 44 gramos mol. ¿Por qué? Porque es la suma. Entonces ahora vuelvo a mi propósito y digo, excelente Dani, excelente Jenny, y digo, ahora me voy a los moles porque son los que yo quiero calcular. Estoy aquí. ¿Tenía la masa molar? ¿La masa? Sí. ¿Tengo la masa molar ahora? ¿La tengo o no la tengo? Sí. Ahora Sí. sí la tengo, ¿cierto? Entonces la tengo. Reemplazo. Y digo, los moles son igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 100 gramos. 100 gramos. Me estaban apurando por el Zoom, pero ya nos dieron 2 minutitos más. 100 gramos. ¿Y la masa molar, chiquillos, cuánto es? 44 gramos mol. 44 gramos mol. Entonces, en compañía de sus calculadoras, porque yo no voy a evaluar si saben dividir, yo voy a evaluar si saben calcular, me van a decir, ¿cuántos moles son si tengo que dividir 100 en 44? ¿Cuántos moles tenemos ahí? 2,27 mol. 2,27 mol. ¿Quién más? ¿Quién más calculó? A ver si la Cristal está en lo 2,27. correcto. Muy bien, Mayra. Muy bien, Marlon. A ver, ¿quién más en el chat? ¿Quién más calculó? Ya tengo 3, yo creo que no se equivocaron. Muy bien, Anaída, ahí apareció, la estaba echando de menos. Muy bien, 2,27 mol. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuántos moles hay en 100 gramos de dióxido de carbono? ¿Cuántos moles hay en 100 gramos de dióxido de carbono? Miren, se los estoy preguntando de otra forma. 2,27. Muy bien. Hay 2,27 moles de CO2 en, y pongo la masa, en 100 gramos. Ese es un tipo... Muy bien, por eso les digo, chiquillos, me llegan ahí, profe, lo había calculado mal. Siempre tienen que corroborar lo que están haciendo, ¿ya? A mí me puede decir Cristal, profe, me dio 2,27, pero Cristal también puede equivocarse. Yo les puedo decir, chiquillo, a mí me dio 5, y resulta que yo también me puedo equivocar. Por eso los insto para la próxima clase que tengan su tabla periódica y su calculadora. Si alguien no tiene calculadora, ocupe la del celu. Si alguien no tiene celu, ocupemos quizás una herramienta que tenga que ver con algo del computador.
¿ya? Si alguien tiene problemas, profe, sabe que me escriben, pero tienen que comunicarse conmigo, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿qué aprendimos hoy día? Para que nos despidamos, que nos pasamos 5 minutos. ¿Qué aprendimos hoy día? A calcular los ¿Cómo moles. calcular los moles? Calcular los moles. ¿Y qué son los moles? La Cantidad de cantidad sustancia de de los átomos, pero sustancia. depende de su origen. Muy bien, excelente. También aprendimos sobre la masa molar de nuevo. Excelente, chiquillos. No se olviden de revisar las clases en YouTube y también de ver todo el contenido de las clases en Classroom, ¿ya? Les mando un abrazo. Muchas gracias por participar. Voy a dejar